En cada palabra hay una huella, en cada silencio un mensaje. Este es un espacio donde las historias personales se convierten en puentes y las conversaciones en ecos que viajan directo al corazón. Bienvenidos a Ecos del Alma, un podcast donde hablamos con conciencia, escuchamos con el corazón Y descubrimos juntos que detrás de cada voz hay un universo esperando ser contado. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Ecos del Alma. En este episodio tenemos una invitada especial, Mariana Gómez. Bienvenida. Gracias. Mariana es coach de transformación del ser y coach ontológica. Así es. Ok, bueno. Mariana, es un gusto para nosotros tenerte acá y me imagino también que para los que nos ven y nos escuchan, que van a poder llevar una información valiosa en este episodio de Ecos del Alma. Así que nosotros usualmente lo que hacemos es preguntar a nuestros invitados quiénes son realmente desde el ser. Y eso es interesante por tu tema de transformación del ser. Entonces, nos gustaría o me gustaría que nos dijeras quién es Mariana Gómez. Súper, gracias por la invitación. Bueno, Mariana Gómez es una mujer imparable, es una mujer que no se detiene con nada, es una mujer valiosa, es una mujer poderosa, es una mujer abundante, es una mujer que se lanza, se arriesga por la vida de sus sueños. Es una mujer que impacta su vida y que impacta la vida de otros seres humanos, que cumple con ese llamado que Dios y el universo pusieron aquí en mi corazón. Qué bonito. Mariana, yo tengo una inquietud y es, ¿cómo llegaste tú al ámbito del coaching? ¿Qué pasó en tu vida? Ok, yo estaba en algún momento en una red de mercadeo y había un líder pues, que yo conocí ahí, entonces estaba con mi grupo pues digamos como los que hacíamos la red, los que generábamos la red. Y llegó a una cafetería un día uno de estos líderes que tenía una posición importante en ese momento y llegó a hacerle la invitación a ella. Y fue muy chistoso porque ella me dijo, ay, es que él me está invitando a algo y yo no tengo dinero y no sé qué y ta, ta, ta. Entonces yo le dije, bueno, pero qué chévere, pues escucharlo a él, o sea, Alex Quintero, o sea, como, porque él es uno de mis mentores y es nosotros le llamamos en transformación maestro enrolador. Okay. O ángel enrolador, perdón, ángel enrolador. Entonces, él llegó allí y yo le escuché que era un entrenamiento del ser, que todo muchas veces nosotros lo hacíamos, era como desde afuera y afuera y afuera, y esta era una gran oportunidad para trabajar en tu ser, para trabajar en transformar esas cosas que no funcionan y potenciar esas cosas que sí funcionan en tu vida. Entonces, él me hablaba de crear relaciones extraordinarias, él hablaba de crear abundancia en tu vida, en todos los aspectos donde venías a cumplir unas metas, a completarte con esos sueños que para ti quizá en ese momento eran imposibles. Así que esa invitación para mí fue poderosa y yo dije, este hombre me inspiraba un montón, entonces, y me inspira. Entonces yo lo vi y yo dije, yo debo hacer lo que está haciendo este hombre, o sea, definitivamente yo quiero tener de lo que él tiene y eso es inspiración. Entonces ahí dije, ok, me lanzo con toda, no tenía dinero en ese momento porque me acababa como de cambiar de trabajo y demás y estaba iniciando en un nuevo mundo que fue en el mundo de los seguros, que también pues tengo una agencia de seguros, es como mi actividad principal y ahí todavía los ingresos estaban pues bajos. Sin embargo, yo dije, bueno, si esto es como él dice que mi vida va a girar 180 grados, definitivamente me lanzo. Así que ahí di ese primer sí y ha sido uno de los sí más maravillosos de toda mi vida. Ok, súper bien. Mira, nosotros hemos hablado con Karen, que hoy no nos acompaña, pero muchas de las experiencias que nosotros los seres humanos tenemos está relacionado a temas de relaciones, ¿sí? ¿Cómo
¿Cómo trabajar el ámbito de las relaciones desde el punto de vista del coaching? Ujú. Bueno, mira, una de las grandes cosas, y también lo hablo desde mi experiencia, y es, una de las grandes cosas es que en este entrenamiento yo pude identificar algo que en mí estaba muy dentro, en mi subconsciente, que no había identificado, que creí que en mi vida no había afectado, y fue el tema de mi papá, ¿sí? Entonces, pues en algunos momentos de mi vida él estuvo intermitente, entonces pues yo decía, ok, no me hizo falta porque simplemente yo estudié, como le llamamos muchas veces, es como salí adelante y dije, no, no me hizo falta. Em, Desde ahí, de este entrenamiento, pues pude descubrir que en realidad sí tenía bastante, pues una herida muy grande aquí, porque ese equipaje que papá da en la vida no estaba. Entonces, que es esa seguridad afuera, que son los límites, que es el sentirse valioso o valiosa, segura, ¿sí? Y más para la mujer, porque el primer amor de la vida de las mujeres, pues, es su padre. Así que ahí identifiqué. Y también esto me llevó a darme cuenta que estaba ocurriendo en las relaciones de mi vida de pareja por esa herida, porque todo eso venía de ahí. Entonces fue como un descubrimiento súper grande que me, o sea, que me llevaba como a rediseñarme y a decir como requiero trabajar con la persona más importante de mi vida, el hombre más importante de mi vida, porque la persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos, pero el hombre más importante de mi vida que es mi papá. Entonces ahí empecé a trabajar en esas relaciones con él, ¿sí? Tener esas conversaciones profundas, ¿sí? Okay. Por ejemplo, esto que tú me preguntas de cómo generar esas relaciones. ¿Cuántas veces te has sentado con tus papás y le has dicho, cuéntame tu historia? Cuéntame qué hacías, qué pensabas, qué sueños tenías cuando eras niño, cuando eras niña, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con nuestros padres como, cuéntanos un poquito más de nuestra vida? A veces quizá en el recorrido pues de la vida, cuando estamos creciendo, ellos cuentan algunas cosas. Sin embargo, a veces no nos detenemos y no nos sentamos como a preguntar cómo fue tu vida, qué sentías, qué pensabas, te sientes frustrada con algunos sueños. Entonces, esas conversaciones profundas son como el punto de partida para generar esa relación extraordinaria con tus padres, porque como te decía, pues ellos tienen unos equipajes que nosotros requerimos integrar para también desarrollarnos en la vida. A nivel que eso, digamos lo que desde un punto de vista de las relaciones que tú hablas, y en este caso con el padre, Ujú. ¿cómo, cómo llegar a tomar acción frente a ese diálogo con la figura paterna que tal vez muchas personas no tienen cerca? ¿De qué manera tú podrías decir, podrían desarrollar alguna estrategia? ¿Qué sería lo primero que deberíamos nosotros ver, observar o integrar para tomar acción frente a eso? Ok, pues digamos, cuando hablas de no tener cerca, digamos, si no es tener cerca de distancia, pues la virtualidad es algo maravilloso que hoy nos está acompañando y desde ahí podemos generar ese espacio también. Y lo importante es conectarse, conectarse con tu ser, con tu amor, con eso que, a ver, mirar a los ojos a ese padre o a esa madre con ojos de compasión, ponerse un poco también en los zapatos de esa persona, de todo lo que vivió, porque si te dio a ti cosas que quizá no te gustaron, o que te pareció irresponsable, o que te pareció, o que fue agresivo, o cualquier situación de estas, pues tú hoy puedas sanar eso desde, pararte desde la compasión y poder sentir o quizá entender que si esa persona te dio esto, quizá a él le dieron 10 veces más. ¿Sí? De eso. Okay. Entonces, es también mirarlo desde la compasión. Y por el tema de distancia, pues como te digo, se puede manejar la virtualidad. Y si el padre ya no está vivo, pues digamos que recomendaciones puede ser unos espacios de meditación también,
si lo eliges, si te gusta meditar, como para generar esa conexión y hablar con tu padre desde eso, desde la compasión. Y también es importante que nosotros hagamos saber a nuestro padre, así sea por videollamada, estando cerca o si la persona ya no está, que le hagamos saber también qué fue eso que me hizo falta. Esa situación específica donde, papá, me hiciste falta por esta razón, en este momento no estabas y yo te necesité. Sí es importante, pero pues antes de generar esta conversación, porque claro, muchas veces ellos quizá lo pueden tomar como un reclamo, ¿sí? Entonces, antes de generar esta conversación ya más de me faltó esto, es quitarse los guantes, ¿sí? Ir en apertura desde el perdón y desde el amor, primero escuchar qué tiene para contarte tu padre o tu madre de todo lo que ha vivido, de los sueños y demás, y ahí te aperturas a decir, ahí ya le dices como, ya puedes generar ese espacio de yo te amo, sin embargo me hizo falta esto, me hizo falta esto, y es una manera que se puede empezar a sanar con ese padre, porque él también tiene claro, mira, yo cuando tuve la conversación con mi papá, él no se acordaba de algunas cosas. Wow, yo no me acordaba de eso. Perdón, hija, porque la verdad ni siquiera lo tenía presente. ¿Tuvo una apertura hacia ti de amor, desde el amor, o fue al Sí, principio, de pronto costó un poco? al principio él me decía como, sí, lo que pasa es que tú tienes algo en tu mente que quizá no es, como trató de justificar. Ok. Sin embargo, como ya habíamos tenido una conversación larga sobre él y sus cosas, y su vida y sus sueños, entonces él ahí, yo desde ahí le dije como, no te preocupes que esto no es para juzgarte, solamente es que requiero sanarlo, ¿sí? Entonces requiero hablar contigo de esto, pero no lo hago desde juzgarte porque entiendo que lo que tú diste era lo que tú tenías para dar y que quizá lo que te dieron a ti fue 10 veces más, ¿sí? Entonces ahí él se aperturó y al final me dijo que, pues, que lo perdonara por muchas cosas. Él era una persona que no era capaz de pedir perdón porque ¿Le costaba le mucho? costaba mucho, sí, a él le costaba mucho porque no le enseñaron a esto. Entonces ahí él pudo dar ese paso de pedirme perdón, ¿sí? Y yo también le pedí perdón por cualquier cosa que también yo hubiese hecho en contra cuando no tenía una buena relación con él, cuando quizá por momentos lo odié, sí, porque eso pasa, somos seres humanos y tenemos todas esas emociones y también hay que aceptarlas, que también a veces es esa persona que quizá nosotros sentimos que nos hizo daño, por momentos es como que podemos odiarla, podemos tener esos sentimientos, sin embargo también es como aprender a gestionarlas y también desde dónde, desde el perdón. Yo creo que hay algo muy importante a tener en cuenta y es, en la actualidad nosotros tenemos muchas más herramientas que de pronto nuestros padres o las generaciones anteriores a Totalmente. nuestros padres, ¿no? Hay una apertura mucho más dinámica en relación a cómo gestionar las emociones, cómo debería trabajar algunas herramientas para tener unas mejores relaciones, Ujú. no solo con terceros, sino conmigo mismo. El, Puede ser muy complejo de pronto para esas personas, nuestros padres o esas generaciones anteriores, entrar a percibir eso como una apertura. ¿Tú crees que se puede llegar a percibir de esa manera? ¿O pueden percibirlo de pronto, no sé? O acá voy a, ¿cómo podría uno acercarse a, a un padre de pronto que fue ausente en tu vida, ¿sí? Que de pronto no estuvo presente en tu vida y que estás tratando o intentando de mejorar esa relación, que es importante? Ujú. ¿Cómo crees que podría una persona entrar a desarrollar y gestionar eso de una manera adecuada sin ir a de pronto a reclamar, a hacer un reclamo? Ok. Como te decía, digamos, si ya te dispones a tener esa conversación, lo primero sí es escuchar a papá o a mamá desde Lo primero, sus vivencias.
Lo ¿sí? primero sería la disposición que tiene que tener la persona Sí, de tomar esa decisión de hacerlo. sí, si vamos directo, digamos, a la conversación, entonces lo ideal es tener primero, o sea, escucharlos de qué les pasó, qué les sucedió, qué fue lo que les dolió de mamá, qué les dolió de papá. Si no estuvo papá, te hizo falta papá. ¿Qué pensabas cuando estabas niño? O sea, como traer esas conversaciones donde tú puedas también entender qué fue lo que vivió, ¿sí? Y qué sintió también, y qué sueños quizá fueron frustrados, o cuando lo callaron, o cuando los castigaban, o cuando, ¿sí? Entonces, primero es eso para que tú le muestres esa compasión y ese amor a tu padre. Ahora, antes de esto también, si por ejemplo eres muy lejano con tu papá o con tu mamá, pues hacer una invitación especial, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden generar. Hacerle una carta, no sé, le gustan los camarones, le gusta la comida de mar, entonces lo voy a invitar a un restaurante súper lindo, especial, y también voy a generar este espacio bonito para él, para que tú puedas también darle muestra de ese amor y que tú estás en apertura y quizá así también esa persona pueda aperturarse. Si es como rediseñar esas maneras de ser de las que no estamos acostumbrados a ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hablaba con un participante de un entrenamiento y decías que no sé cómo trabajar este tema de las relaciones con mis padres, Ujú. ¿sí? Pues yo tengo una buena relación y demás. Entonces yo le decía, bueno, pues hay muchas posibilidades. ¿Qué tal? No sé, ¿tú le has cocinado alguna vez a tus papás? Sí, preparar una comida, un almuerzo, un desayuno, ¿no? Exacto, y él decía, oye, no, nunca lo he hecho. Entonces, bueno, ¿qué tal que te inventas un desayuno hermoso, espectacular, un día vas temprano y tú eres el que los atiende? Y le puedes poner muchas cosas, o sea, les decoras la mesa, los atiendes, les haces una carta o una frase. Hay muchas maneras también de aperturarnos o de poder como recorrer ese camino para irlo aperturando y como que vaya floreciendo también desde la apertura, pues también para ellos. Súper bien. Mira que hay muchas cosas que tal vez nosotros pasamos por alto en las relaciones con nuestros padres. Y creo que eso es un tema muy interesante de cómo una manera de agradecer lo que han hecho por nosotros con el esfuerzo que han hecho, ¿no? Porque es muy fácil entrar a juzgar su Ujú. comportamiento o entrar a juzgar a una persona por cómo se comporta o por cómo hace las cosas, pero detrás de todo eso siempre hay una historia, Sí. ¿sí? Hay eventos, hay acontecimientos, hay posibles dolores, frustraciones, y como hijos no nos damos cuenta de esas cosas. Creo Ujú. que eso es una oportunidad que tenemos todos Sí, para agradecer y contemplar a nuestros padres desde el amor, ¿no? Desde sí. lo que son realmente. El, ¿Tú Y crees que hay algo más ahí para trabajar con los padres? Algo más que pueda uno desarrollar para decir, bueno, quiero mejorar la relación. Tú hablabas de lo extraordinario. ¿Cómo sería una relación extraordinaria con los padres? mira, por ejemplo, ahí dentro de lo que estabas hablando se me venía a la mente, muchas veces es como, hola papá, hola mamá, ¿cómo estás? Y ya. Y a veces solo preguntamos el cómo estás como por inercia, ¿no? Es Sí, como que automático, estamos en el automático. automático. Exacto, entonces es como, en realidad le preguntas cómo estás y escucha, se escucha generosa. Para esas relaciones extraordinarias requerimos ser escucha, escucha generosa. Entonces no es cómo estás y me fui para el cuarto y me fui para allá y ni siquiera le escuché el cómo estás. ¿Sí? Yo creo que eso nos ocurre Sí, muchas veces. muchas veces, a menudo nos ocurre eso. ¿Y qué tal un día cambiar ese cómo estás a cómo te sientes hoy? Y dedicarle esos 5 10 minutos a papá o a mamá también para escuchar, incluso a los hijos, al esposo también, ¿sí? A su pareja, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sí? Entonces, es generar esas conversaciones diferentes y desde la conciencia. Eso creería yo que puede funcionar un montón dentro de la experiencia que también he tenido en ello. Ok, y a mí me gustaría preguntar algo sobre cuál ha sido esa experiencia que ha marcado tu vida a lo largo de lo que ha sido Mariana en el coaching. Ujú.
¿Cómo ha marcado mi vida? A ver, para mí fue un antes y un después. El coaching para mí ha sido transformación, el coaching transformacional ha sido para mí transformación de mi ser, de verme como una mujer valiosa, como una mujer poderosa, como una mujer abundante, una mujer que puede ir por sus sueños, que, que entendió que el lenguaje, lo que nos decimos a diario, importa y desde ahí creamos la realidad. Entonces entendí un propósito en mi vida, que pues de hecho es ser coach, para poder también acompañar e impactar la vida de otros seres humanos. Y a nivel personal, que igual yo digo, para mí es lo mismo, o sea, como entrenadora y como persona, para mí es uno solo, ¿sí? Para mí el entrenamiento es la vida misma. Entonces, desde ahí transformó mi vida porque transformó la relación con mi padre, como les contaba, ¿sí? Transformó mi vida también económica, mi abundancia, la calidad de vida, los sueños de viajar, de conocer muchos países. Entonces es poder verme en mi grandeza y también poder ver en la grandeza a otros seres humanos, porque también desde ahí, desde lo que tú vives, también es esa invitación a que tu familia pues también lo viva, se alinee, ¿sí? Y desde quién eres y desde quién tú puedes empezar a generar e inspirar para esos seres humanos. ¿De qué manera Mariana Gómez inspira a los demás a llegar a su máximo potencial para alcanzar sus sueños? Bueno, yo creo que a veces, o muchas veces, lo que he podido notar es que las personas pues simplemente me dicen como, oye, veo lo que haces, veo quién está haciendo y desde ahí me dicen como yo quiero eso, ¿sí? Como te conté cuando me inspiró esta persona también a Sí. hacer este entrenamiento. Entonces como tú lo inspiras simplemente siendo. Entonces hoy yo quiero ser amor, amor para mí, amor para el mundo, pues simplemente lo soy. Si quieres amor, da amor. Si quieres paciencia, da paciencia. Si quieres compasión, da compasión. ¿Sí? Entonces, todo inicia desde quiénes estamos siendo. Ahora también, hablando de la materialización de sueños, entonces yo quiero ser una empresaria exitosa. Entonces, hoy me comporto como una empresaria exitosa y mi vida empieza a fluir todos los días de esta manera. ¿Sí? Y generar un propósito, ¿sabes? Cuando tú tienes un propósito claro, tú desde ahí puedes inspirar, porque todos los días quizás se van a presentar, o no todos los días, pero sí muchas veces se van a presentar circunstancias que, pues, quizá tú vas a decir, ay, no, es que el clima, es que el presidente, es que el... Sí, tratando de culpar algo externo. Exactamente, entonces es empezar uno a hacernos responsable de que nuestros resultados son nuestros y por nuestras elecciones y por nuestras decisiones. Y desde ahí también empezar a transformar o ver todas las cosas de tu vida como un propósito. ¿Para qué llegó esta situación a mi vida? ¿Para qué llegó esta persona? ¿Para qué llegó este momento? ¿Para qué llegó esta discusión? A No es el veces por cosas qué, tan... no es el por qué, sino el para qué. Exacto, porque mira, cuando decimos un por qué, estamos viniendo del pasado. Y quizá ahí nunca vaya a haber una respuesta. Estamos viniendo del pasado. ¿Por qué? Porque me pasa a mí, si yo soy una mujer buena o yo soy un Como hombre bueno. buscando culpa, buscando esas Exacto, cosas. el por qué está conectado más con la culpa. ¿Y qué pasa cuando tenemos culpa? Quizá hay frustración, no nos permite avanzar. La culpa quizás es muy dañina, ¿sí? Entonces desde ahí es como hacernos responsables, ver para qué llega esta situación a mi vida y poderle encontrar ese propósito. Y es ahí donde podemos expandir la conciencia, hacer consciente lo inconsciente y poder cortar con eso que no me funciona. Hay una frase muy linda de Carl Jung, un psiquiatra, psicólogo sueco que ya no vive, pero dejó un legado hermoso con temas de la conciencia y del alma, y él dice, el que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Y es cuando nosotros empezamos a vernos hacia adentro, qué requerimos transformar en nuestra vida, qué requerimos sanar, qué requerimos atravesar, cuando vernos en nuestras luces y en nuestras sombras.
Y ahí es donde podemos empezar a expandir esa conciencia. Y desde ahí también empezamos a atraer lo que nosotros queremos en nuestra vida, porque muchas veces conscientemente queremos algo, pero el consciente solo es el 10%, o incluso hay estudios que dicen que solo es el 5%, y el subconsciente es el 90 o el 95%. Entonces, a veces ese subconsciente no está alineado con tu consciente, ¿y qué pasa? Que eso, por lo que tú quieres ir y por lo que quizás a veces has luchado, y no sé si a ti te ha pasado que en algunas situaciones estás como, dices como, pero yo hago y hago y hago, Sí, se esfuerza uno en pucha, hacer muchas cosas, en tratar de alcanzar un objetivo, pero cuesta mucho, siente que cuesta. exacto, y a veces ni lo logras. Sí, Entonces a dices veces como, no ¿qué se da. pasa? No entiendes qué pasa. Y es eso, es porque tu subconsciente no está alineado con el consciente. Porque el subconsciente guarda muchos miedos, guarda conversaciones limitantes, guarda, em, eh, digamos que, estructuras de las cuales nos enseñaron, digamos que temas sociales también, porque nos enseñaron que esto debía ser así, así, de esta forma. Entonces el subconsciente guarda todo eso ahí, y por eso es que inconscientemente muchas veces atraes esas cosas, pues que también incluso las requieres, pero cuando tú ahí empiezas a ver el para qué, entonces ahí puedes verlo, identificarlo, sanarlo, atravesarlo y digamos que ver la luz. Sí, mira que a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho que han llegado muchas personas a mi vida, ¿sí? Pues por cómo me muevo, por el trabajo que tengo y Ujú. pues por todo lo que estoy haciendo. Y veo en ellos espejos, ¿no? Al final como estoy observando de una manera consciente algo Sí, que necesito gestionar en mí, necesito transformar. Yo le digo, más que cambiar es transformar. El, Hay algo que tú no mencionabas ahora mismo, y es las conversaciones limitantes. ¿En qué momento tengo yo una conversación limitante? ¿Cómo identifico yo eso? por ejemplo, dichos. Desde casa me enseñaron que el dinero no cae de los árboles. Entonces, eso genera una conversación limitante con el dinero. O que prefiero ser pobre pero honrado, ¿sí? Ok, ¿Has sí. escuchado Sí, sí, eso? eso se nombra mucho. Claro, y esas son conversaciones limitantes, nos está limitando. Porque, no, yo prefiero ser pobre. O, Ya estás generando un patrón de por claro, sí, un comportamiento. Le estás diciendo como a tu cerebro, como a tu accionar. Es así porque debe ser así. claro, porque, exactamente, porque somos lo que nos decimos, somos lenguaje. El lenguaje crea nuestra realidad. Entonces, estamos llenos de células todos. Entonces, lo que te estás diciendo es como prácticamente una orden que le estás dando a tu cuerpo. Sí. Y si crees en la energía del universo y demás, esa misma energía es la que le estás dando al universo. ¿Sí? Entonces, como no me envíes dinero, ¿sí? Como cuando también despilfarro dinero o no tengo un buen manejo del dinero, es como, no me importa, no me importa el dinero, entonces pues no me mandes abundancia. Y esa es la orden que también le estás dando al universo. Entonces, por eso es que el lenguaje crea tu realidad y desde ahí estás limitando o creando posibilidades para ti. Entonces, desde pequeños muchas veces estos dichos, Sí. esas estructuras sociales, por ejemplo, eh, cuando nos dicen como que para ser alguien en la vida tenemos que tener muchas cosas. No sé a ti qué te dijeron de pequeño cuando para ser alguien en la vida tienes que tener. Yo escuchaba mucho el dicho de tienes que ser alguien en la vida. Pero acá ahora, eh, con mi experiencia y todo lo que he transformado en mi ser, es que ya somos, ¿sí? Yo entro en esa conversación, nosotros ya somos. Ahora mismo lo que se busca es, y lo que yo busco es ir a mi propósito, llegar a ese propósito al que debo llegar. Sí, gracias por traerlo y me devuelvo un poquito y es, te dijeron que tenías que ser alguien en la vida. ¿Y qué te dijeron en ese momento que tenías que tener para ser alguien en la vida? Ujú. ¿Un título? Posiblemente sí, un Sí, título. un título, una casa, una pareja, un Claro, carro. lo que la sociedad tal vez te dice que debe ser, ¿no? Exacto, a ese punto es al que quiero ir y es el que nos dijeron requerimos tener o debemos tener para poder ser. ¿Y qué tal que hoy nos inventamos que somos desde ya? Ahí voy a lo que tú acabas de mencionar. Entonces, ¿qué tal que nos inventamos que hoy ya somos? Hoy soy una empresaria exitosa
y simplemente tomo la acción y voy por la evidencia y genero el resultado, ¿sí? Desde lo que somos. ¿Qué tal que te inventas que hoy ya eres todo eso que quieres ser? Eres amor, Eres amor, eres compasión, eres acción, eres nobleza, eres eres gentil, poderoso, amable, eres bondadoso, valioso valioso. y me comporto como una mujer valiosa, me comporto como un hombre Eres valioso. próspero, Eres próspero, eres abundante. abundante. También muchas veces las personas crecen con esta, volviendo a lo de las conversaciones limitantes, es, por ejemplo, yo no, es que yo soy tímido. No, yo soy tímido, entonces no, yo no hago eso, yo no soy capaz. ¿Tú qué crees que se están diciendo con esas declaraciones que están haciendo? Sí, claro, ya están programándose para eso. Y se están definiendo. Y los seres humanos somos seres que nos podemos ir moviendo en nuestras formas de ser. Nos transformamos, ¿no? Exactamente, nos transformamos. Ahí es donde existe la transformación. Entonces, ok, entonces yo en la vida me inventé que ser tímido porque te lo inventaste simplemente. Y cuando digo te lo inventaste, no es porque un día dijiste, ay, me voy a inventar esto, sino por todas estas cosas que llegan a tu vida, porque quizá una vez en tu casa quisiste opinar algo y te dijeron, cállate, ¿sí? Entonces tienes una conversación adentro de ti donde no requieres callarte porque entonces por eso soy tímido, por eso crecí siendo tímido, requieres callarte porque si no te regañan o sucede algo malo y yo prefiero entonces no opinar y prefiero vivir en mi timidez y me defino así como una persona tímida. Pero ¿qué tal hoy cambiar ese lenguaje? ¿Qué tal hoy cambiar eso que te estás diciendo? ¿Qué tal hoy decir, yo soy una mujer o un hombre poderoso, yo soy valiente, yo soy arriesgado, yo me lanzo? Porque, sabes, mira, la única manera de, digamos que ir con ese miedo y ya poderlo romper es haciéndolo, simplemente haciéndolo. Entonces, por ejemplo, las personas que para aprender a nadar, ¿qué requerimos hacer? Nadar, Sí, ¿cierto? nadar. Lanzarte a nadar, ¿cierto? Eh, si requerimos aprender a conducir o queremos aprender a conducir, ¿qué requerimos hacer? Pues conducir, Ujú. ¿cierto? Porque quizá estando aquí de lado y siempre viendo, quizá nunca lo vas a aprender, pero requieres lanzarte y hacerlo. La práctica. Exacto, la práctica y tomar acción. Y ahí es donde tú eliges si el miedo te detiene o el miedo te impulsa, porque tú lo puedes poner adelante tuyo para que te detenga y te bloquee, o atrás tuyo y te lanzas. No hay garantías de nada, sin embargo, lanzarse y hacerlo te deja la experiencia de, wow, fui capaz de hacerlo. Es intentarlo, ¿no? Al final es no te quedes con las ganas. Sí, y quizá no tanto intentarlo, porque a veces es como si yo te dijera a ti, no sé, este papelito, inténtalo coger. Ok. Inten- Espera, Ya. inténtalo coger, inténtalo. Lo Ok. estás intentando, ¿lo lograste? ¿Lo lograste coger? Ya en esta No, segunda. sí, la segunda vez no pude. Exacto, entonces también desde ahí es como si lo intentas, quizá no lo No es logras. una palabra adecuada de usar para desarrollar eso. Es simplemente, pues yo hago que suceda, ¿sí? Ok. Es como que lo hago, ¿sí? Porque, por ejemplo, si lo que te decía, si tú quieres nadar, aprender a nadar, voy a intentarlo. Entonces es como que quizá intentarlo como puede ser, no sé, mirarlo desde afuera y Esperando que mirar algo la ocurra, que sí técnica. o que no. Exacto, en cambio lo voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Vas a nadar. Pues así lo hagas como lo hagas bien, lo hagas mal, lo que sea, pero simplemente te estás lanzando a hacerlo. Es más cómo uso yo el lenguaje, lo que tú mencionabas, es cómo uso yo el lenguaje de manera adecuada para empezar a cambiar esos patrones y empezar a cambiar también esas conexiones que nosotros tenemos a nivel neuronal de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Exacto, sí. Mira, ahorita estoy en un punto de mi vida donde este tema de, a veces yo lo escuchaba mucho, pero quizá no lo interiorizaba tanto como ahora en mi vida, y es el desaprender para aprender. Y definitivamente es eso, es reconfigurarnos, como resignificarnos de quiénes somos hoy. ¿Sí? Como, mira, tú mencionas algo muy importante y me suena porque esto yo lo he escuchado mucho en el ámbito profesional, el Sí. desaprender. He escuchado muchos conferencistas hablar sobre eso. ¿Qué implica o cuáles son esas acciones que yo debo tomar para desaprender? ¿Y desaprender qué?
¿Algún propósito, algo que, un patrón? ¿Qué? ¿Desaprender qué? Pues mira, para desaprender, lo primero que requerimos estar es en apertura. Abrirse a la posibilidad. Abrirse a la posibilidad de que tú llegues a algún lugar y escuchar a las personas. ¿Te acuerdas que ahorita te hablaba de la escucha? Sí, escucha activa. Muchas veces nosotros escuchamos para responder. O sea, como nos están diciendo algo y estamos ya con la respuesta. Entonces, cuando tú escuchas, escucha activa y también aprendes a verte, pues primero a ti y luego a las otras personas desde la compasión, ahí tú empiezas a entender cuál es el punto de esa persona, ¿sí? Y yo siento que algo que me ha empoderado mucho y que me ha apoyado mucho en mi vida es saber que no tengo la verdad absoluta, porque es que el mundo no es como Sí. es, sino como lo vemos. Yo veo el mundo de lo que está aquí. Dice una frase de la Biblia que del corazón, o sea, lo que dices es lo que está en tu corazón. Bueno, en Sí. otras palabras, pero como de lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Entonces, desde ahí podemos empezar a generar también esa apertura, porque definitivamente el mundo no es como es. O sea, lo que pasó no es lo mismo que yo tengo para decir de lo que pasó. Y a veces creemos que sí. Entonces, yo en este momento puedo, no sé, tener un esfero y lo lanzo al piso y hay varios espectadores y tú me dices, yo te pregunto a ti qué pasó y tú me dices que tú lo soltaste. Otro dice que tú lo tiraste. Ah, no, que se te cayó sin culpa. ¿Sí? Y entonces estamos viendo las diferentes perspectivas porque nosotros creamos la realidad desde la interpretación que le damos a la vida. Mira que eso es algo muy interesante, el, porque en muchas conversaciones que tenemos con personas, ¿sí? Y eso implica el ámbito de las relaciones. Tal vez eso afecte como nosotros llevamos las relaciones con los demás, el hecho de decir es que las cosas son así y yo me centro en eso que para mí es la verdad, y no tengo esa apertura con los demás. ¿Tú crees que, o desde el ámbito del coaching, esa apertura que se debe tener es, yo entiendo que yo soy un universo, un mundo, y que los demás, cada uno de ellos es un universo entero? Sí, eso. Sí, 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 ahí entra mucho el querer tener la razón. A veces nosotros decimos, claro, es que es así porque yo lo viví y es así. ¿Y qué tal que hay otra posibilidad de que la otra persona lo vivió algo similar, pero también diferente, ¿sí? Y que lo tomó diferente, porque también eso es, digamos que los hechos o lo que va ocurriendo en nuestra vida lo vamos viendo de acuerdo a lo que interpretamos, de acuerdo a qué, a cómo vemos la vida, ¿sí? Entonces, Nuestra percepción, digámoslo así. exactamente. Entonces ahí es donde nos podemos aperturar a que, claro, tú eres un universo diferente. Yo digo algo y es que al final todos los seres humanos, al final cuando se reúnen muchas personas en los entrenamientos, pues al final somos tan iguales, ¿sí? Cuando hablamos de la diferencia de pensamiento es porque quizá a ti en tu niñez y demás, pues te ocurrió algo distinto, pero la herida viene exactamente siendo la misma, ¿ves? Desde ahí esas heridas vienen siendo la misma y nos ocurre, a veces también creemos que solo nos ocurre a nosotros y entonces también le ocurre a las otras personas y desde ahí es donde también hablamos de la compasión y del que yo no tengo la razón, sino me aperturo a que esta persona lo puede estar viendo de otra manera. Y sí influyen las relaciones de lo que tú me estabas diciendo, claro, de eso que estábamos hablando al principio, de crear esas relaciones extraordinarias también es eso, es como que no es mi verdad, o sea, no es mi verdad la única posibilidad, sino que quizá yo hoy me siento en una postura de poder estar en apertura y ver que hay otras posibilidades, que hay otras Maneras, sentimientos, formas. otras maneras, otros pensamientos. Y tal vez desde ahí, pues podemos, a ver, como generar que esa relación se vaya afianzando. Ok. Cuando estás en esos procesos de entrenamiento, ¿qué es lo que tú ves en las personas que empiezan a cambiar? ¿Qué es lo primero que tal vez las personas dicen, voy a empezar a transformar esto? No a cambiar, sino a transformar. ¿Tú qué observas en esos entrenamientos? Pues mira, yo lo que puedo observar muchísimo
pues bueno, las conversaciones limitantes, que es Sí, esto que o hemos sea, venido como, hablando, cómo interpretamos el mundo, los bloqueos que a veces nos ponemos, a veces creemos. háblame sobre los bloqueos, por ejemplo, ¿cómo identifico yo un bloqueo? ¿O cómo soy yo consciente, puedo ser yo consciente que tengo un bloqueo? Por ejemplo, hay una pregunta que a mí me encanta hacer cuando hago coaching y es, la persona me dice, no, es que yo no puedo hacer eso. Y yo le digo, ¿y quién está diciendo que tú no puedes? En su mente, cuando hago esa pregunta, empieza a buscar afuera primero. ¿Quién está diciendo que no puedo? Y empieza a buscar afuera primero. Y luego dice, wow, soy yo misma la que me estoy diciendo que no puedo. Y hacer consciente eso es poder despertar y poder avanzar en lo próximo. Wow, es que soy yo misma la que me estoy deteniendo, soy yo misma la que me estoy poniendo ese bloqueo. Incluso he visto en algunos entrenamientos donde las personas dicen, no, pero es que, por ejemplo, mi mamá, mi hermana, mi papá, es que ellos no sé qué, tal cosa, porque es que ellos creen que es que yo. Y es lo que tú estás pensando, pero quizá no es lo que esas personas estén pensando, ¿ves? Y ahí se dan cuenta que muchas veces quien está generando el bloqueo no es la otra persona como lo cree, sino somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que estamos poniendo esa pared. Porque simplemente interpretamos algo. Ah, es que yo le dije tal cosa y ella, no sé, no me miró, no sé qué, no, tal cosa. Entonces, desde ahí nosotros decimos, ah, no, es que ella pone un bloqueo. Y entonces yo digo, y ella pone un bloqueo y es que ella la que pone el bloqueo. Pero imagínate que fue que quizá tú interpretaste esa acción, ¿sí? Porque quizá ella estaba dolida por algo que tuvieron, una discusión, lo que sea, una situación, y tú interpretaste eso que pasó como un bloqueo. Y eres tú mismo la que, o tú mismo el que muchas veces pone esos bloqueos ahí. Y bloqueos también, hablo en el sentido de, a veces hay personas que no se permiten ir allí adentro, no les gusta, Cuando tú hablas de ir allí adentro, te refieres al ser. al ser. Sí, al ser, a lo que sientes, a tu... Porque sabes que las personas creen que ser vulnerable es ser débil, porque nos enseñaron eso, en la sociedad nos enseñaron Y más a eso. nosotros los hombres, ¿no? Sí, Eso se no, ve mucho. total, total. Yo tengo un hijo de 14 años y cuando él llora, mi amor, llora lo que quieras. Aquí está mamá para abrazarte y para acompañarte, ¿sí? Y porque ese tema de los hombres sí también es... Mira que aquí hablas de algo y tengo aquí una pregunta para hacerte que Ujú, la he venido teniendo para preguntarla a diferentes personas y es, se habla mucho de la energía femenina y masculina, ¿sí? sí. Ya que tocamos ese tema. ¿Cómo lo ves tú en los procesos de crecimiento personal y en las relaciones? Me repites, o A sea, ver, ¿cómo veo? dentro del ámbito de la energía masculina y femenina, Ok, ¿cómo ves eso en los procesos de crecimiento de las personas? ok. Bueno, te voy a hablar desde la experiencia, porque digamos que como que no me he adentrado mucho a estudiarlo, he leído, pero también te hablo desde mi experiencia. Me di cuenta que como he sido una mujer madre soltera desde hace muchos años, he venido generando una energía masculina, o estaba generando una energía masculina que no me permitía también darle ese lugar como al hombre, que el hombre viniera y tuviera esa energía masculina, ¿sí? Esa energía de guiar, que incluso lo dice la Biblia, para los que les gusta leer o que son creyentes, la Biblia lo dice, es como que pues el hombre tiene su lugar y yo considero que sí, totalmente, el hombre y la mujer tienen su lugar, porque al hombre sí lo hicieron más fuerte, sí tenemos cosas diferentes, entonces es como tú sí tienes más fuerza. Si tú y yo hoy nos ponemos a competir y a hacer los mismos ejercicios o a tener la misma rutina, tú como hombre vas a lograr tener mucha más fuerza que yo. Y está diseñado, porque yo para llegar, Sí, la y está comprobado, estructura para del yo hombre está llegar a diseñada tener para esta eso. fuerza que tú tienes, quizás requiero tener un entrenamiento muchísimo mayor que el tuyo. Y otros ¿Sí? elementos adicionales. Exactamente, y otros elementos adicionales. Entonces, desde ahí viene esa energía masculina y es darle también, dentro de lo que yo considero, no es una verdad, dentro de lo que yo considero es darle ese lugar al hombre y permitirle que él tenga su energía masculina, ¿sí? Y nosotras las mujeres también permitirnos también es ser esa paz, esa guía en casa, eh,
y que el hombre sea también como el protector también, ¿sí? En mi caso estoy de acuerdo con que el hombre sea el proveedor, pero no proveedor para que, en mi caso, para que me mantenga, sino que sea esa fuerza que está ahí, Constante. constante, exacto, protegiendo, ¿sí? Que si hoy su mujer tiene algún tema o algún momento, digámoslo, difícil, entonces como que tranquila, aquí estoy yo. ¿Sí? Obviamente puede pasar de la manera contraria también, ¿sí? Pues que la mujer, porque pues somos pareja y la idea es que seamos apoyo. Sin embargo, lo hablo más desde darle ese lugar. Por ejemplo, a mí hay algo que me pasaba mucho y es cuando vamos en el carro, yo dejo que mi pareja conduzca. A mí me encanta que me lleve, que sea él el que maneje y que sea él el que lleva como el control de la vía, de hacia dónde vamos, del viaje, y yo ser ahí Es como, permitirlo, sí, y yo ser como la mujer que se permite que la atiendan, que la consientan también, que le ¿sí? abran la Que puerta le de abran su... la puerta, exacto, como eso. Entonces, desde ahí es donde considero yo que se puede aportar mucho en este tema de la energía masculina y femenina. ¿Tú has visto de pronto en eso, en esas actividades de entrenamiento personas que llegan a hacer transformación en ese sentido? Personas que llegan muy mujeres de pronto que llegan con esa energía masculina, que han sido de pronto madres solteras, que les ha tocado ellas solas afrontar la vida, que no han tenido ese apoyo. ¿Tú has visto esos procesos de cambio, de transformación en Sí, ellas? sí, 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 he visto algunas mujeres también que sí, como tú dices, o sea, por ejemplo, mujeres empresarias, ¿sí? Y que, por ejemplo, en sus empresas y demás les va muy bien. Si tienen un poder ahí, Y pasa que a veces tienen unas parejas pues que realmente no están valorando a esa mujer. Y bueno, obviamente eso viene de muchas cosas de atrás que ya hablamos, de que la herida, porque esta persona viene es a heridas, recordarte la herida que tienes, porque si no la sanas, sigues atrayendo ese mismo patrón. Y desde ahí también la persona empieza, he visto mujeres que empiezan a sanar desde ahí esa herida también, a darse su valor, pero no es de la fuerza, porque eso también me ocurrió una vez. O sea, algunas veces de mi vida o en un momento de mi vida creí que entonces me iba a desde, no sé, como el victimismo o la vulnerabilidad, que la veía como débil, allá entonces ser fuerte. Entonces no, entonces yo no siento, entonces yo puedo con esto y yo puedo usar con esto, no necesito exacto, y ayuda, escondía mis sentimientos y no necesito ayuda y yo no necesito de un hombre. Y sí, en la casa algunas veces me pasaba, por ejemplo, no, yo arreglo esto y punto, y ya. pintas Ay, si esto, no lo hace, arreglas entonces yo esto. lo hago. Entonces, sí, es que yo puedo hacerlo, es que yo... Y sí, claro que lo puedo hacer, pero como he visto algunos reels en redes sociales donde dice que lindo esa persona que llega y que sabe que tú puedes hacerlo, pero que lo hace por ti, ¿sí? Entonces he visto a estas personas, a estas mujeres sobre todo, que sanan este tema de las heridas, las identifican también y desde ahí empiezan igual, o sea, siguen manejando su abundancia y su poder desde lo que tienen para dar y desde sus empresas y demás y de quienes son, pero también manejando este tema de la energía desde también lo que vale, ¿sí? Y permitiendo, Desde el aprecio. exacto, y permitiendo que esa otra persona llegue a tu vida a ser también un complemento, no a que te complete, ¿sí? Muy importante eso que dices, no, no es completar, sino complementar. Complementar, claro. Y ahí quería también traer un tema y es que eso que tú traes es también amor propio. O sea, eso que me preguntas es trabajar y lo que más veo en los seres humanos que llegan a trabajar coaching y que también muchas veces eligen terapia y demás, el amor propio. Es tremendo porque el no tener amor propio o el no trabajar en el amor propio, uy, se puede expresar de tantas maneras, ¿sí? Por ejemplo, hay hombres que son mujeriegos y es porque su inseguridad no la han trabajado y su inseguridad viene de la falta de amor propio y De requieren darse ese estar valor, ¿no? exactamente y muchas veces requieren estar con otras personas y con otras personas para darse esa validación y lo hace por medio de esto, ¿sí? Que es como una dopamina
efímera. Entonces, em, el amor propio es algo que yo veo que se trabaja demasiado en los entrenamientos, en las sesiones de coaching uno a uno. Ok. Bien, ¿tú crees que por qué cuesta sanar o soltar ciertas etapas de la vida en las personas? Porque a veces no nos, viniendo del amor propio, no nos vemos en nuestra grandeza, no nos creemos capaces de continuar, por ejemplo, sin esa persona, sin esa pareja, porque a veces creemos que alguien viene a salvarnos la vida, o que requiero siempre tener a alguien ahí que me valide. Entonces, siempre estoy buscando afuera lo que requiero buscar adentro. Y por eso a veces cuesta tanto soltar el pasado, soltar a estas Soltar personas, relaciones. soltar las relaciones, el dolor, el duelo, quizá también la rabia. A veces cuesta eh, porque, a ver, ahí hay una postura que también a veces es el victimismo, ¿sí? Entonces es, pero ¿por qué me hizo eso a mí? El por qué, ¿no? Viene Sí, la pregunta, el por de qué. nuevo, ¿por qué? ¿Y por qué me hizo eso a mí? ¿Pero por qué? La culpa. Y es como, ¿qué venía esa persona a enseñarte a tu vida? El para ¿Qué qué. te está mostrando? ¿Te estás validando a través de otros? ¿O estás generando ser valiosa o valioso desde adentro? ¿Sí? Entonces, es como buscamos esa aprobación externa, el amor, o sea, como en otros, como darle también la responsabilidad a otros que tienen que venirnos a ser felices. Y es como que primero requiere sentirte completo y completa contigo misma para ahí sí poder eh, tener ese complemento en tu vida. Cosa que si eso se va de tu vida, sea un trabajo, sea un proyecto, sea una persona, sea una pareja, pues que tú no estés como teniendo parte de lo que eres tú, como reposándolo ahí, ¿ves? Sino que tú tienes claro quién eres, cuánto vales, ¿sí? Y que esta persona solo viene a complementar. Ahora no digo con esto es como que no sientas o que no hagas un duelo cuando Que vivas pierdes el una persona. proceso, ¿no? Claro, vive el proceso, pero quizá desde una postura responsable de decir, ¿qué me enseñó esto? ¿Qué hay ahí para mí? Porque todo lo que te decía al principio, a veces hasta una discusión pequeña o algo que te pasa en la calle, en el carro, en el bus, donde sea, pues quizá eso te está enseñando algo que requieres. En la vida muchas veces no nos llega lo que queremos, sino lo que necesitamos. Sí. Y entonces, cuando nos llega eso que necesitamos y nos ponemos en esa postura responsable de decir qué hay aquí para mí, qué requiero aprender, qué requiero ver, qué requiero atravesar, transformar, y ahí es donde cortas con ese patrón, ¿sí? Y ya probablemente algo así no se vuelve a presentar en tu vida. O si se vuelve a presentar, pues ya tú tienes como la visual, las Herramientas. herramientas para decir, esto ya no lo acepto, ¿sí? Esto ya Siempre la pongo el decisión, ¿no? límite. Al final es una decisión de ser consciente y tomar acción frente, ¿lo tomo o lo dejo? Siempre Exacto. tenemos esa libertad, ese libre albedrío de decir, quiero volver a vivir esta experiencia Ujú. de manera diferente, pero vivir muchos patrones similares o simplemente ya lo aprendí, lo entiendo, ya lo interioricé y lo dejo ir. Exacto. Y mira, ahí hay algo importante. Eso no es como que hoy me lo digo y ya, y ya mañana no soy así, ¿sí? O ya Sí, mañana no me duele, o inmediato. ya, Sí, sí. no. Tampoco es tan así. Es como que estoy, por ejemplo, transformando mi timidez, por ejemplo. Entonces, que voy a sentir miedo, ya me lancé a hablar, por ejemplo, en público. Y la próxima vez, pues nuevamente, pues me va a dar nervios, ¿sí? Y otra vez vienen esas conversaciones. Entonces no me voy a sentir culpable por eso, no me voy a culpar porque, pues es normal, vienes entrenándote toda una vida en ser quien eres, de lo que funciona y de lo que no funciona. Entonces esas conversaciones limitantes, pues van a volver a llegar. Sin embargo, cuando ya lo haces consciente, es cuando tú misma, como que digo yo, hackeas tu mente y le dices como, no, no importa, el miedo lo voy a poner atrás y me lanzo. ¿Sí? Entonces, y quizá varias veces te va a pasar, ¿sí? Entonces, pero tú ya, o sea, cuando ya lo tienes identificado, ya ahí es la manera en que ya puedes atravesar. Entonces, no sé, me pasó en el año 20 veces, solo como por cuantificarlo.
Y resulta que el otro año ya me pasó solamente 5 veces, porque ya lo hice consciente, porque ya, ¿sí? Ya estás trabajando, Exacto, ya estás trabajando en eso. estás haciendo O el proceso de siguiente mes, transformación. sí, o el siguiente mes, porque incluso nosotros en los entrenamientos también hablamos de lo cuántico, de lo cuánticos que nosotros podemos ser. Es como que tú puedes ir de la A a la Z sin pasar por todo el abecedario, ¿sí? Como que tú puedes dar esos saltos cuánticos en tu vida también desde lo que te dices. Y ese salto cuántico es lo que yo te estaba diciendo, es como que te lanzas y lo haces, ¿sí? Y haces que suceda. Me lancé con miedo y todo, pero lo hice, me lancé. Entonces, hoy, ¿qué rediseñé en mi vida y cuál fue ese salto cuántico? Que hoy era un hombre tímido, pero ya me lanzo, hago eso que tanto tenía miedo y simplemente hago que suceda. Y ahí es donde doy ese salto cuántico. Sí, yo lo manejo de la siguiente manera y es, alinea tu pensamiento, lo que realmente quieres, imagínalo, proyéctalo, Sí. visualízalo, pero manéjalo también desde la emoción y siente esa emoción que te generaría tener eso. Alinea esas dos cosas, proyéctalas y ahora genera la acción de voy a buscar que eso se haga realidad en mi vida. Entonces, Ujú. ¿qué debo hacer yo para que eso se haga realidad? Pero manejar esas tres cosas para mí han sido fundamentales y esenciales. Sí, mira que eso que tú hablas, yo lo llamo declaración, o lo llamamos en transformación declaración. Es una declaración, todo parte de una declaración. Entonces, nace desde esa declaración, que tengas claro ese propósito, porque la declaración nace desde la intención y la intención también es el propósito, y cuando nace desde ahí, tú tomas acción y generas ese resultado, eso que tú estabas diciendo. Bien, hay algo que es, creo que una de las cosas más importantes e interesantes es cómo manejas tú la energía luego de escuchar de pronto tantas personas, cómo la proteges después de escuchar tantas cosas de las personas, porque en un entrenamiento me imagino que las personas llegan a quejarse, mi vida es así, mi vida es así, no me fluye, es que esto, es que quiero, no puedo, no alcanzo. Y claro, tantas personas llenándote de sus historias, Ujú. como al final del día tú dices, "Uf, necesito soltar esto, librarme, ya, entrar en mi mundo". ¿Cómo logras eso? Bueno, mira, a mí me gusta la meditación. Entonces, cuando llego en la noche, porque los entrenamientos normalmente son, por ejemplo, 3 días. Sí, el primero, Un fin de semana sí, un fin de completo. semana completo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, en la noche, lo que sí hago siempre es llegar y bañarme. Y mientras me baño, para mí, yo le doy un significado al agua y que el agua viene pues de la madre naturaleza, así que yo hago como un ritual de que el agua limpia mi energía, ¿sí? Mi energía de lo que no funciona, o sea, como mi energía de lo que no funciona y atraigo a mí pues también como el amor, el impacto que también eh, tuvieron estas vidas, estas personas, desde los abrazos, desde también esa transformación pues que están generando. Sin embargo, pues también hago como lo que te digo, o sea, mientras me baño, hago como esa limpieza energética, que pues yo lo represento así, yo lo Es conceptúo tu de esa forma, ¿no? manera, Es tu forma, es exacta. tu manera. Entonces yo con el agua digo que se salga, pues digamos como toda esta energía que no fluye, que no Que no te funciona corresponde, y que que no me no. corresponde, así, exactamente así. Bien, ¿cómo es una vida normal de Mariana en su día a día? Bueno, un día normal de Mariana es, se levanta, medita, lee. La lectura no me gustaba, ¿sabes? O sea, Sí. como me costaba leer. Sí, Lo porque desde pequeña generaste. no me Y sí, acostumbré. trabajaste en ese hábito. Sí, yo empecé a trabajar en ese hábito porque justamente lo que estábamos hablando del ser, hacer y tener, entonces es como yo soy una empresaria exitosa, ¿sí? Y soy una mujer exitosa. Entonces, ¿cómo se comportan las personas exitosas? Pues leen, ¿sí? Se educan, muchas de ellas van al gimnasio porque también mantienen su salud física y Física, mental, digamos que al día. eh, y también hacen meditaciones, sus momentos también de atraer, de declarar, hacer ¿sí? introspección. Hacer introspección, exactamente. Entonces, así inicia
todos mis días, es desde la meditación, la lectura y bueno, voy al gimnasio también. Y porque el gimnasio me ha ayudado muchísimo con temas también mentales De salud y mental. claramente físicos, sí. Ok. Em, y ahí ya, pues bueno, me regreso a casa e inicio pues mis labores, tengo una agenda, porque antes me pasaba mucho, y esto es un tip de verdad para las personas independientes también, y es como, sí, eso lo hago, esta semana lo hago, y esta semana como cuándo, y se llegó el viernes y esta Ahí quedó. semana ahí quedó. Entonces sí es importante generar también esa agenda, ¿sí? Para hacer, Esa es organizarse. organizarse, para generar la organización en tu vida. Entonces como, ok, yo voy a planear esto, o por ejemplo, no, yo tengo que ir a hacer esa vuelta, o yo tengo que ir a sacar esa cita, o yo, ¿sí? Entonces como organizarte, simplemente el Gestionar tu martes tiempo. en la mañana, a las 8 de la mañana voy a ir. Entonces tú ya le estás diciendo a tu mente, a tu cerebro, a tu cuerpo, que el martes a las 8 de la mañana vas a generar esa cita o la vas a sacar, o, ¿sí? Entonces, así es como manejo mi día a día. Yo tengo una pregunta. Sí, y esto puede ser eh, como, no sé, entrando al ser, ¿tú qué le dirías si tuvieras la oportunidad a la Mariana de hace muchos años, cuando, por ejemplo, cuando fue madre? ¿Qué le diría? Bueno, yo la verdad, Edwin, yo hoy valoro y honro mi camino totalmente, ¿sí? Porque pues parte de no quedarnos en el pasado muchas veces es como mm, no juzgarnos por eso que hicimos. ¿Sabes por qué? Porque esa decisión que tomamos en ese momento fue con las herramientas y con el conocimiento que teníamos. Era lo que pudimos hacer y bueno, también lo que quisimos en ese momento. Entonces es como mm, no venir de ese pasado muchas veces de si yo hubiera hecho, si esto, porque pues muchas veces nos quedamos ahí y tu energía no, pues realmente no fluye como a eso que tú quieres o eliges o te comprometes a crear. Algo que sí le diría y que tuviera una vocecita y es confía. Confía. Esa palabra la usamos muchísimo en los entrenamientos. Sí, ayer Confía. hablamos de eso. Sí, ayer hablamos de eso y es confía. Ten fe, ten fe, que tú lo estás creando, ¿sí? A ver, no es solamente tener fe desde el me siento, lo mismo que hablamos ahorita de la declaración, pues no es solo la declaración, sino es como ser coherente con ello, ¿sí? Entonces es como cuando tú tienes tu vida en coherencia, es como que ahí se van creando también los resultados, ¿sí? Se va creando eso que tú anhelas. Entonces, ok, hoy estoy creando esto, le estoy pidiendo a Dios, al universo que se dé y voy a tener la fe también, pero pues también tomo acciones para que eso ocurra, ¿sí? No es como que solo lo declaro, ay, si yo declaro una casa grande con piscina, no sé qué, y pues bueno, yo tengo fe, ¿sí? Sino que sea, que vayas desde la coherencia también y tomes acción desde esa declaración que estás haciendo. En unas palabras sencillas para quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué, qué es ser coherente en mi día a día? ¿Cómo puedo ser yo coherente en mi día a día? Bueno, mira, para mí es como vivir en mi propósito. Entonces, mi propósito es vivir en libertad y felicidad todos los días de mi vida e impactar a miles de seres humanos en ello. Sí, entonces eh, es como que te preguntes que si ese accionar diario te lleva a esas metas. Ese accionar diario te lleva a vivir en tu propósito de vida. ¿Sí? Entonces, si yo digo que soy feliz y libre y me levanto y amargada y me estoy quejando por todo, pues no hay una coherencia dentro de lo que yo estoy intencionando en mi vida, ¿sí? Entonces, es como que tú puedas hallar ese propósito. A ver, también hay personas que, no, es que yo no he encontrado el propósito y duran años y yo no he encontrado el propósito. ¿Qué herramientas tienes para eso? Por ejemplo, ¿qué herramientas tú puedes decirle a la persona? ¿Cómo logro yo identificar ese propósito? Entonces,
ahí lo que te está diciendo es crearlo, no es como que te sientes a esperar que llegue o que en tu día a día tú, no sé, hagas tus cosas diarias y estés esperando a que llegue el propósito. Y es que no lo encuentro, y es que, sino crearlo. Una herramienta muy bonita que a mí me gusta hacer y que yo lo he hecho en talleres es el Ikigai. El Ikigai es un ejercicio súper lindo, de hecho lo pueden buscar en YouTube también. En internet se Sí, encuentra. exacto, en internet lo encuentran y ahí puede ser guiado y lo hacen, ¿Cómo se ¿sí? llama? Ikigai, Ikigai. el Ikigai. Y es eso que amas hacer, eso por lo que harías así no te pagaran, eso que necesita el mundo, ¿sí? Y cuando unes esto en el centro te da ese propósito. Es un ejercicio Te muy, muy ayuda a lindo, te identificar eso. ayuda a identificar ese propósito. Entonces, es una recomendación que pues lo pueden hacer, lo pueden hacer en sus casas, en una hojita normal, Tranquilamente. sí, tranquilamente, y en un espacio y Pero, tiempo para... y ser muy claros y hablar con la verdad, ¿no? Porque al final Exacto. se trata de una herramienta que te va a generar una posibilidad de transformación en tu vida. Exacto, es generar esa introspección y traer aquí desde tu sentir. Hay gente que dice, ay, no, pero es que a mí me parece muy tonto esto. No, no, no es tonto. Créeme que como tú hay miles pensando eso y por eso no se atreven muchas veces. ¿Y qué tal crear un proyecto con eso que tú crees tonto o con eso Con que lo que tú crees que es sueñas. sencillo? Pero qué tal que el mundo está esperando a que tú lo impactes también con eso que sueñas y anhelas. Si pudieras dejar un mensaje el día de hoy a quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué les dirías? Mira, el mensaje que yo también lo digo a diario cuando enrolo a las personas es a que trabajen en su ser, a que nos enseñaron a que invirtamos en un celular, en una casa, en un carro, y está súper claro desde la abundancia. Sin embargo, ¿cuál es esa intención de tener estas cosas? ¿Sí? Entonces es, uno, trabaja en tu propósito y dos, pues trabaja en tu ser, porque es lo más importante, porque todo nace de ahí, de quien dices que eres hoy para tomar acción y tener los resultados. Inviértele a tu ser. Es la inversión más hermosa, maravillosa y desde ahí puedes crear todos los resultados que tú quieras. Bien. Mariana, antes de finalizar, nosotros preparamos usualmente unas preguntitas. Sí. Entonces te voy a invitar a que saques 3 papelitos, cualquiera, los leas y los respondas. Entonces, ¿Tres? 3. Vas sacando uno a uno, Ok. Oh, por por favor. Dios. ¿Qué dice? Si pudieras comer lo mismo todos los días sin engordar ni aburrirte, ¿qué sería? Comida de mar. Comida de mar. Oh, sí, me encanta. Sí, deliciosa. No me aburriría de comer. Otra. A ver, creo que aquí Te con salió con dos. ñapa. Sí. ¿Cuál es la peor excusa que has inventado para no salir? Ay, bueno, sí, la peor. Sí, es como que, no, es que mi hijo está como se siente como medio malito, Sí, entonces, claro, y eso me ya hace no sentir puedo. culpable porque yo digo, ay, no, porque pues es como que el lenguaje y demás, entonces ahí, pero es eso, Ha sido. sí, 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 sí. Ven aquí. Y la última. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Bueno, yo creo que sí somos ya, pues queda solamente nuestro espíritu, es como, o no solamente, creo que es lo más importante. Creo que queda nuestro espíritu, nuestra alma, al lado de Dios. Sí, sí, soy como creyente de eso. Y que luego reencarnamos. Ok. Sí, 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 creo absolutamente en eso, que reencarnamos en animales o en otras personas. Ok. Mariana, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por Gracias a ti. acompañarnos el día de hoy. Así que
te dejo igual la invitación para otro episodio más adelante, hablar de otros temas que de pronto no se trabajaron el día de hoy. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Bueno, chao.